Saludos, buenas noches, complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, este espacio que es una producción general de Ramón Arturo Méndez Zarzuela y que se transmite cada noche por su canal 58 para toda la provincia de Espaillat, la región del Cibao, el país y el mundo a través de nuestras diferentes plataformas de Facebook Live y de YouTube. Nosotros en el día de hoy pues vamos a estar compartiendo todo el transcurso de esta hora con nuestra coanfitriona Elizabeth Rodríguez, quien por situaciones de lo que estamos viviendo en estos días, pues ya tenía prácticamente alrededor de 2 meses que no estaba con nosotros en lo que es la sección de ella, porque este espacio dentro de la justicia ha habilitado pues un día del mes para que esta oficina en la voz de Elizabeth pues de lo que es la defensa pública venga a traer su voz, a decir qué está haciendo, qué es lo que hace la defensoría. Y en estos casos en que estamos viviendo actualmente de pandemia, en este caso de estado de excepción, pues la defensa pública ha tenido un rol muy, pero muy activo. Son esas personas que reciben esas llamadas a diario de parte de las personas que están privados de libertad para que le atiendan sus casos, y nosotros con ellas pues queremos que hoy, con esa voz que ellos tienen dentro de este espacio, ni más ni menos, pues nos expliquen todo esto, y queremos de inmediato pues dar las buenas noches a Elizabeth Rodríguez, quien está desde su casa en La Vega, porque decimos que estos son tiempos de estar en casa. Yo en mi hogar, Elizabeth en su hogar, y usted también frente a su televisor en su hogar. Buenas noches, Elizabeth. Sí, buenas noches, Nino. De verdad, gracias por la oportunidad. Esta vez de una forma muy particular, ¿verdad? Como dice, desde nuestros hogares, porque el tiempo lo amerita así. Pues en estos momentos que estamos viviendo, precisamente nosotros, como tú señalabas, hemos tenido un rol un poco activo y no hemos descansado, porque el trabajo de la defensa no descansa. Y cuando se habla de derechos fundamentales, precisamente, son esos derechos que se mantienen incólume ante cualquier situación, o sea, ante cualquier estado. Y en este caso, ante el estado de emergencia imperante, que vemos que se prolonga por 17 días más. Sí, nosotros queremos, Elizabeth, hoy en tu sección, la voz de la Defensoría Pública, pues que tú nos diga y les diga también a ese gran público cautivo que tenemos nosotros en los diferentes centros. En este caso, en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca, que tenemos un gran público que nos sigue, pues que tú pues les diga a esos privados de libertad, a esos internos, qué está pasando en la actualidad, cómo se están desenvolviendo la justicia, cuál es la esperanza que ellos tienen o qué es lo que deben de hacer en estos momentos. Pero nosotros queremos, antes de eso, pues ir a una breve pausa comercial para que regresemos y desarrollemos el tema. Así es que no le cambie, volvemos en breve. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, y estamos hoy con la voz de la Defensoría Pública, y con nosotros entonces comparte este espacio Elizabeth Rodríguez. Decía Elizabeth al inicio de este espacio que en ocasión de esta pandemia del COVID-19, pues se ha visto mermar prácticamente todo lo que son las actividades del país y del mundo. Y la justicia no ha sido la excepción. No obstante, sabemos que se han estado realizando, hemos conversado con Chesner, así como con nuestro amigo Miguel Díaz de Santiago, y han estado pues ellos explicando en programas anteriores pues la dinámica de estas audiencias.
pero la Defensoría Pública tiene un papel preponderantísimo en estos días, porque es una parte muy activa, es la que está pues llamada a representar los privados de libertad. Y digo la Defensoría Pública porque escuchaba en estos días en algunos chats que estoy de abogados, de que en estos días los abogados privados no están comiendo, porque dicen ellos que hay como cierta componenda entre Ministerio Público, jueces y defensores, y que prácticamente las actividades procesales que se están realizando en estos momentos, pues son esos tres actores que lo están realizando. Yo sé que para ustedes sería una bendición que también los abogados privados estén participando pues de esta dinámica. Y el llamado es pues a que, y así lo hacía yo en algunos chats, a que también pues se actualicen, que una computadora es una herramienta esencial para poder en el todo está haciendo en favor y en pro de que esos privados de libertad no se les violenten derechos en estos momentos de esta técnica. Todos son derechos, o sea, defendemos derechos. Y esos derechos que están ahí y hay que resguardarlo aún en la situación. Por eso tuvimos que buscar alternativas de la logística en cuanto a lo que tiene que ver con las medidas de coerción, que por cierto, tengo una bien constructiva, sería para que se tome en cuenta, porque al momento de la imposición de la medida debe de verificarse ciertas condiciones, y me preocupa una situación muy particular antes de continuar con tu interrogante. Me preocupa que ninguno de los centros, por una situación de protocolo más bien, o de cuidar a los internos que están guardando prisión, no se está recibiendo ningún interno. Entonces, me consta que se está haciendo un esfuerzo en no someter todos los casos, pero cuando sometemos a algunos casos, se están imponiendo prisión preventiva. Y nadie se pregunta dónde estamos mandando esos internos. Tenemos el destacamento policial de Moca con más de 60 imputados ya, porque ya son imputados, son del sistema, son con medidas, porque teníamos un gran número, o sea, decimos 60 porque teníamos una cantidad que anterior a lo que fue cerrar el paso a cualquier interno al centro, ya teníamos una cantidad de internos que estaban esperando cupo para ser trasladados al centro de corrección. Una medida que la vemos atinada fue no recibir más. Parece que hemos perdido el contacto con Elizabeth en relación a la videollamada. Parece que una situación de internet y acompaña desde la ciudad de Las Vegas, desde su hogar. Y sabemos también que esta misma situación del INET pues también se ve cargado, también se ve pues afectado en esto, con todo el mundo conectado, bajando videos, viendo películas. Así es que Elizabeth, por favor, si te puedes conectar nueva vez, hacer la conexión con nosotros mediante videollamada. En estos momentos pues realmente hemos perdido la conexión contigo y tú pues nos estabas explicando todo lo que tiene que ver con lo que la Defensoría pues pública está haciendo con los internos en estos días. Entonces queremos saber si ya pues nos está siguiendo, Elizabeth. Siguiendo porque estoy aquí, me estoy viendo. Sí. Me estoy viendo. Vamos a seguir por acá entonces. Mira, nosotros
le decíamos a la licenciada Elizabeth en el aspecto de qué estaba haciendo la Defensoría, y ella pues estaba refiriendo lo que tiene que ver con la prisión preventiva que se están imponiendo y con lo que es el lugar donde se están resguardando estos presos preventivos, porque el sistema pues no de los CCR no lo está recibiendo. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir a una breve pausa comercial para tratar de restablecer la conexión con Elizabeth y que ella nos siga explicando a todos nosotros qué está haciendo la Defensoría Pública de la provincia de Espaillat con los internos. Así es que vamos a una breve pausa comercial y regresamos en breve con Elizabeth Rodríguez. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia con Elizabeth. Ya tenemos a Elizabeth de nuevo, porque recuerden, señores, que es que estamos transmitiendo este espacio desde nuestros hogares. La licenciada Elizabeth pues se encuentra en la ciudad de La Vega y nosotros pues estamos aquí en nuestro hogar en Moca. Y pues como decíamos, la situación del internet pues están muy cargado en los últimos días, y esto pues ocasiona que se produzcan estas situaciones. Ya tenemos a Elizabeth, quien estaba con nosotros y quien nos estaba explicando la situación y la preocupación que tiene con los presos preventivos en vista de que los CCR no están recibiendo internos. Elizabeth. Bien, decíamos precisamente nuestra preocupación, como señalaba, porque tenemos muchos ya privados de libertad, o sea, internos que tienen medidas de coerción de prisión preventiva, que no han podido ser trasladados por la situación que hay de que ya los centros no están recibiendo. Gracias a Dios, hasta ahora del Centro de Corrección Isleta Moca no hemos tenido reporte de casos, ni siquiera de sospecha, porque se tomaron las medidas a tiempo para evitar la entrada o salida de alguna persona que tuviera contacto con el exterior, y así evitar pues el contagio de los internos dentro del centro. Pero entonces no estamos pensando en lo que tenemos en el destacamento, sin las debidas condiciones, sin ni siquiera los utensilios, ¿verdad?, para prevenir la propagación del virus, porque incluso no se respeta la distancia, porque de qué forma, si están uno encima de otro. Eso es preocupante y creo que deberíamos trabajar ese tema. De hecho, nosotros ya lo conversábamos con el magistrado procurador fiscal del Distrito Judicial de Espaillat, Yorelvis Rivas, y le decíamos cuáles medidas podemos tomar mientras tanto. Pero la idea, yo entiendo que en este tiempo se pondere precisamente la situación que tenemos y la prisión preventiva no se siga imponiendo de la forma desmedida que se ha estado haciendo, porque no estamos pensando dónde estamos mandando a esa persona, si lo estamos condenando no solo a una privación de libertad, si lo estamos condenando a muerte también. Entonces hemos tenido la experiencia, ¿verdad?, de nosotros conocer medidas de coerción de manera virtual. Podemos decir que Moca fue uno de los distritos judiciales que más estuvo a tono y que comenzamos a conocer medidas antes que otras jurisdicciones. Esto para preservar precisamente uno de los derechos fundamentales de toda persona. En este caso, uno de los bienes más sagrados, la libertad, y con ello entonces la vida, como decíamos, porque se pone en riesgo la vida. Entonces, debemos sí analizar la imposición de la medida de coerción en este momento, precisamente por eso, porque no se están tomando los correctivos del lugar. Pero aparte de lo que son las medidas virtuales, nosotros hemos tenido que ir adaptándonos lo que es todo el sistema judicial. Y tú señalabas de que los abogados privados se estaban quejando porque ven mucho activismo, ¿verdad?, por parte de la defensa. Sin embargo, debemos decir que el Poder Judicial envió una flota, o sea, envió varios teléfonos celulares, de los cuales uno lo maneja el juez, que conoce de las medidas,
y hay un celular que es específicamente para los privados de libertad, previo al conocimiento de las medidas, para que puedan tener contacto con sus abogados. Nosotros quizá, como estamos dentro del tren judicial, hemos tenido acceso a toda esa logística más fácil, pero no se le ha quitado ese derecho a los abogados privados, y de hecho en el día de hoy incluso había una medida y el defensor que estaba en turno nos comunicó que ya ese imputado tenía abogado privado, o sea que los abogados sí han estado conociendo medidas. Sí, pero nosotros hemos tenido que incluso intervenir hasta a favor de internos que no son de la propia defensa, porque nosotros al principio el centro elaboró un listado y hemos estado trabajando en una labor conjunta con el departamento jurídico del Centro de Corrección Isleta Moca, y hemos estado nosotros elaborando listado conjuntamente con todos los defensores, detectando varias situaciones, porque antes de ocurrir todo esto, que nadie se esperaba que esto iba a tener, ¿verdad?, la propagación que está teniendo, y es un poquito preocupante también. Nosotros teníamos personas que, por ejemplo, en los próximos días cumplían condena. Teníamos personas que tenían problemas de salud y con cierta condición que no podían estar corriendo riesgo. Entonces, se pensó un tanto, y la misma necesidad de momento fue haciendo que se fueran creando mecanismos alternos para hacerle frente a la situación del estado de emergencia, porque cuando se decretó el estado de emergencia y comenzamos con todo eso el 20 de marzo, pues cerró todo. Las labores judiciales cerraron, las labores administrativas, le hicimos frente a eso, pero fuimos viendo la necesidad y fuimos como defensa pública haciendo solicitudes, por ejemplo, para conocimiento de medidas de coerción de revisión. Y ahora tenemos un punto que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio Público en lo que es la instrucción que dio recientemente el Procurador General para poder revisar los casos de personas que están por garantías económicas. O sea, personas que están privadas de su libertad con una garantía económica, eso como una forma de ir buscando solución y de descongestionar un poco los centros privativos de libertad. ¿Qué se ha estado haciendo, Elizabeth, con esas personas que tienen pendiente pago de garantías económicas? ¿Las compañías aseguradoras están trabajando en la actualidad? Sí, en el día de hoy precisamente hubo un interno del centro de corrección que obtuvo su libertad, donde nosotros promovimos, esa resolución quedó pendiente para ser elaborada, no estaba lista. Hemos ido solicitando al juez, o sea, pasándole esos listados de personas que tienen garantía económica, pero nosotros estamos solicitando eso desde el día 1, o sea, nosotros hemos estado trabajando ese tema y hemos visto quizá la lentitud en la respuesta a un tema tan delicado como es este que tenemos actualmente. O sea, nosotros entendemos que se debió actuar de una forma más rápida y dar respuesta más rápida a las situaciones. Nosotros veíamos una denuncia que se hizo de los internos que son uno de los internos que más preocupan al país y al mundo, de la cárcel de la Victoria, donde se detectaron, señores, que 300 internos estaban en situación de que solo estaban esperando por una resolución para obtener su libertad. Hay un interno que falleció precisamente a la espera de una orden. Esto no es momento para burocracia, como yo decía, ante una situación que se dio, por ejemplo, y cito, una persona que cumplió la pena, una persona que ya cumplió la pena y que le estábamos demostrando al juez de la pena que esa persona ya había tenido el tiempo en prisión, y estamos hablando de una persona que estaba condenada a 5 años y cumplió los 5 años. Lo primero era que se nos comenzó a exigir una instancia que estuviera sellada y firmada. Yo decía, pero si nos exigen sello y firma, tenemos que trasladarnos hacia las oficinas que están cerradas, porque el Palacio está cerrado,
tenemos que escanear eso, entonces esto no es un momento para formalismo, entonces decíamos nosotros también, pero es que el cómputo es una atribución de oficio del juez. O sea, el juez está en la obligación de ordenar la libertad de una persona al momento de que tenga conocimiento y verifique que esa persona cumplió su pena. O sea, no podemos arriesgar a una persona, a un interno, a que se pueda contagiar, que pueda perder su vida en las circunstancias, porque fíjate, aun y cuando el centro de corrección no hay hacinamiento, la distancia que se debe de respetar para evitar la propagación, no podemos decir que se cumpla en un centro tampoco, porque ¿qué tenemos en una celda? En una celda de reflexión, en una celda, primero son pabellones, ¿verdad? Módulos, y cada módulo tiene varias celdas, y cada celda hay 6 internos. En un espacio muy reducido, cada uno tiene su cama, pero el espacio es muy reducido. Entonces eso hace que ellos estén en un constante peligro. Y nosotros decíamos que los que estamos en la calle podemos cuidarnos, podemos protegernos, pero los privados de libertad no tienen escapatoria. Entonces, en un sistema jurídico, no brindar las facilidades adecuadas para precisamente facilitar, porque no estamos pidiendo que se suelte quizá a todo el mundo, pero por lo menos, que se ejecuten las órdenes, que se trabaje con los casos pendientes y que los temas más urgentes que ameriten precisamente se puedan trabajar. Luego de muchas luchas y de muchas solicitudes, finalmente el Poder Judicial entendió que debía entonces habilitar al juez de la pena. Y no solo para conocer de los cómputos, sino porque hay otro tema también. Sabemos que el virus afecta a personas con ciertas condiciones de salud, o sea, dígase diabetes, hipertensión y demás. Y por igual lo que es la edad. Entonces tenemos muchos condenados que son personas que ingresaron de cierta edad, que fueron condenados a 20, a 30 años, que tienen 20, 10 años presos, que tienen una condición de salud, que no pueden estar, porque debemos tener cierto cuidado con esas personas. Entonces, se está habilitando a los jueces a nivel nacional y de hecho ya se comenzaron a celebrar audiencias de cambio de cumplimiento en el régimen de la pena por enfermedad y por edad. En la Corte de la Vega tenemos ya habilitado el juez en lo que es nuestro departamento. Sí, el juez, de hecho, ya se han celebrado audiencias virtuales. En los próximos días ya tenemos una fijada de un interno con serios problemas de salud. Y el juez incluso ha otorgado algunos cambios. Solamente se le está pidiendo a la persona condenada, en este caso tiene que ser condenado, ¿verdad? Porque hablamos del apoderamiento del juez para condenas definitivas. Entonces, estamos trabajando con esos internos. De hecho, eso ha causado un revuelo porque los internos que están de condicional me han llamado, todavía hace unos minutos previos, me estuvo llamando uno diciéndome que ya el juez está habilitado. ¿No? El juez está habilitado. Están muy al tanto ellos de todo eso, de hecho se comunican con un diario. Es que ya ellos han visto audiencias que se han celebrado desde el centro, o sea, con algunos internos. Yo le digo, no, usted está en libertad condicional, usted tiene que esperar que se habilite entonces el juez, porque por ahora la habilitación que hay es solo para esos casos, o sea, dígase para cómputos, o sea, personas que ya cumplieron la pena, que son personas que no pueden esperar, porque estamos hablando de que aun y cuando dentro de los estados de excepción, en el estado de emergencia, algunos plazos se suspenden, como por ejemplo interposición de recursos y demás, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, o sea, esas son cuestiones que no están en juego. Y de hecho, incluso hemos visto miles de pronunciamientos por parte de la comisión que habla de derechos humanos y derechos fundamentales en momentos de pandemia. Entonces,
para respetar todo eso precisamente es que se ha ido trabajando. Y yo pienso, o sea, haciendo un análisis, hay muchas personas que le dicen a uno, ¿tú crees que esto se puede extender más tiempo? O sea, no lo sabemos, porque esto son cuestiones divinas. Lo que está pasando es una cuestión que nadie se lo estaba esperando y que solo Dios meterá su mano por todos nosotros. Pero debemos ir pensando en ir trabajando otras acciones. Por ejemplo, nosotros hablábamos antes de ayer con la jueza coordinadora del departamento, o sea, la jueza que designó el Poder Judicial para todos estos menesteres que estamos trabajando desde nuestros hogares con la magistrada Arelis Ricour. Y nosotros le planteábamos varias cuestiones. Yo decía, por ejemplo, la Corte de Apelación de La Vega, nosotros entendemos que debe de habilitarse, porque esas personas que se le está dictando prisión, de la misma manera que se está habilitando para conocerle la medida, debería de habilitarse para conocerse entonces su apelación. Entonces ya el tiempo que está transcurriendo es un tiempo que va en detrimento de la privación de libertad de esa persona. Y más aún, en casos en los cuales quizá la Corte puede ponderar una variación. Pero uno de los temas que más me preocupa a mí es precisamente la burocracia con la que se está manejando el tema. Nosotros al inicio decíamos, eso no es momento para formalismo. Si después tenemos que firmar una instancia, la firmamos. Entonces, no se justifica que una persona tenga que esperar a que se abran los tribunales para que se dé una certificación de no apelación, por ejemplo. Entonces nosotros decíamos que teníamos casos de personas para solicitarle cómputo que cumplieron ya su pena, y resulta que entonces en el Departamento Judicial de La Vega la secretaria nos dice que la Corte no está trabajando de forma administrativa. O sea que esa persona tiene que esperar que pase todo esto por una certificación de no apelación. Es tan fácil como quizá entrar al propio sistema que maneja la Suprema Corte y verificar si ciertamente hay un recurso o no. Entonces, esas cuestiones son las que debemos tener cuidado, porque estamos hablando de temas muy sensibles, de situaciones muy sensibles. Hay una parte, Elizabeth, de la que tú hacías alusión. Generalmente los jueces, en casos muy, vamos a decir, de mucha sensibilidad o de mucha connotación social, es muy raro que no impongan mínimo 3 meses de prisión preventiva. Pero antes se daban mucha prisión preventiva de 1 mes, de 2 meses. Ya tenemos vamos prácticamente a cumplir 2 meses de estado de excepción. O sea, si hablamos de unos primeros 25 días, 17 días que se cumplen hoy, estamos hablando de aproximadamente 1 mes y medio. Entonces hay imputados a los cuales se le impuso días anteriores al 19 de marzo, que fue cuando se decretó ya el estado de emergencia, por la excepción que trae la Constitución de la República Dominicana en estos casos, que le pusieron prisión preventiva por 1 mes. Entonces, muchos de esos imputados, que sé que nos pudieran hasta estar viéndonos en este momento, tanto en el Pinito de La Vega como en Santiago, como aquí en Moca, que tenemos muchos imputados que nos siguen, estarían diciendo, yo estoy vencido hace tiempo. Entonces, esa parte del plazo es como si no existiera. Alguien que le hayan impuesto prisión preventiva por 1 mes el día 17 o el día 18 de marzo, es como si no existieran esos plazos. Entonces, es una situación difícil ahí. Entonces, es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ¿qué está pasando con las revisiones de garantía? Lo que pasa es que hay jurisdicciones incluso que están activadas conociendo revisiones de oficio, las revisiones que ya estaban fijadas. Hemos visto muchas audiencias virtuales. De la misma manera que se está habilitando para que se te imponga la prisión, y vamos a poner el ejemplo de un interno que el día 21 de marzo
se le impuso un mes, que está en el destacamento expuesto a contraer el virus. Esa persona, como tú dices, ya cumplió el mes de prisión preventiva y no se puede hacer nada de presentarse su acusación y nada más, pero sí se puede revisar. Entonces, nuestra crítica, nuestra lucha y lo que estamos impulsando es que se conozcan las revisiones, porque hasta el momento las únicas revisiones que se han estado conociendo son las revisiones que hemos estado trabajando conjuntamente con la Fiscalía de Moca, que son las que yo estaba comentando, que salieron producto de una instrucción que dio el Procurador General de la República, donde se están verificando los casos de garantía económica a personas que están presas porque no han podido pagar, y se están promoviendo revisiones, incluso la propia Fiscalía ha estado promoviendo algunas. Pero fíjate, por ejemplo, yo decía algo, nosotros sometimos 4 y hoy se nos dijo que fueron declaradas inadmisibles las 4 por varias situaciones. Entonces, volvemos a lo mismo. La Fiscalía de su parte es selectiva porque tiene un tema ahí, hay un lineamiento que establece que la Fiscalía promoverá revisión, pero no lo hará en algunos tipos penales. Me refiero a violencia de género, a delitos sexuales, homicidio, una serie de cosas. Esos casos que no entran dentro de ese renglón, dentro de ese lineamiento, nosotros lo estamos trabajando de nuestra parte. Y esos casos están siendo fallados, o sea, el juez tiene la facultad de fallarlo administrativamente. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene una condición de salud y de edad y que tiene una prisión preventiva y que por ser preventivo no puede acudir al juez de la pena a pedir un cambio de modalidad en el cumplimiento de la pena? No puede porque no es condenado, pero siendo preventivo pudiese ser eso motivo de una revisión. Claro que sí. Y es parte de la instrucción que los presos preventivos se pueda revisar. Inclusive la instrucción del procurador manda a que puedan ir a la casa por 2 meses o hasta que dure el estado de excepción, ya sea los preventivos pueden ir domiciliarios. Esa parte ahí, como tú dices, yo creo que el tema que hay con las revisiones es el siguiente, que las que son de garantía se están conociendo administrativamente, pero cuando hablamos de revisión habría que entonces celebrar una vista virtual, pero que de la misma manera que estamos celebrando una vista virtual para imponerle prisión, podemos también celebrar una vista pues para conocer de un cambio. Entonces yo lo que entiendo es que esta dinámica que ha sido una labor ardua, y yo debo decir que nosotros, y yo me preguntaba, wow, pero yo estoy trabajando más desde la casa, incluso en los cortes te veía también a ti resolviendo una situación de un caso también. Trabajo, entonces, sí. Mi teléfono personal era sagrado, o sea, nosotros tenemos prohibido dar nuestros números personales a los internos. Sin embargo, yo he tenido que darlo, he tenido que romper ese protocolo, y a mí me llaman los familiares a toda hora porque están desesperados. Entonces yo lo que pienso es que en estos 17 días debemos ver cómo agilizamos los trabajos, porque también cuando entremos con Dios delante prontamente, pues vamos a tener mucho trabajo acumulado. Pienso que entonces debe del juez de la ejecución ser un poco más activo. Ya por fin, ¿verdad? Nos aceptaron las instancias sin la firma y el sello, por fin. Entonces ya estamos trabajando, ya estamos celebrando las audiencias para cambio de modalidad. Solicitamos a la jueza coordinadora que si era posible que el juez entonces también fallara los casos que quedaron pendientes de libertad condicional, que esos casos se pueden fallar, o sea, hay casos que quedaron pendientes de fallo. Sí, ¿Y por qué no? Si el juez está habilitado
conocer de las audiencias de los casos que ya han sido sometidos, porque también hay un grupo de internos que sometieron su libertad condicional y están diciendo, pero ¿por qué le están conociendo audiencia en estos casos y a mí no? Entonces se puede ver ahí hasta cierta desigualdad, ¿verdad? Un trato desigual. Entonces debemos trabajar de la mano para precisamente respetar esos derechos que están ahí, que no se pueden bajo ningún concepto, en ningún estado podemos violentarlo. Entonces, nosotros hemos tenido una lucha bastante fuerte estos días. Eso es de una comunicación constante y sí debo decirte que hasta los abogados privados sí han acudido hacia nosotros para que nosotros ayudemos con ciertas gestiones. Y en cuanto a lo que tú señalabas de los contratos de fianza, pues tenemos un contacto con una persona allá en Moca, que es la que está haciendo todos los contratos de fianza, y el Banco Agrícola está trabajando. O sea, el Banco Agrícola con cierto personal y hasta cierto horario continúa trabajando. Esperamos entonces que en los próximos días pues se nos falle una cuantas solicitudes que hemos sometido de revisión y que vamos a seguir sometiendo. Estamos esperando ya que la Fiscalía termine con la depuración final para no hacerlo 2 veces, porque era lo que me estaba comentando el magistrado Anderson Cueva, juez de la instrucción de Moca. Decía, es más viable y más fácil trabajar las solicitudes hechas por la Fiscalía, porque así nos ahorramos también el trámite de la convocatoria. Así es. De la convocatoria entonces, porque hay que ser lo más, ¿verdad? Lo más práctico posible. Exactamente, lo más práctico posible, porque es que esos no son momentos. ¿Cómo estamos trabajando las libertades, por ejemplo? Yo le decía al director, en la primera libertad que nos tocó ejecutar, que fue de un cómputo definitivo, que fue el que establecí, que nos dio trabajo, y nosotros decíamos que no era momento para que recibieran una orden manuscrita, porque no teníamos, por ejemplo, después que logramos ya que esa libertad saliera y que estaba en La Vega, la secretaria me dijo, la libertad está aquí, ¿quién la viene a buscar? Esa era la gran pregunta. Entonces yo le decía, Bernardo, es que ustedes no van a mandar a nadie, porque entonces saldría alguien del centro y ustedes no quieren que nadie salga y nadie entra. Todos están acuartelados allá. El personal está trancado, que no sale ni entra nadie. Entonces, yo no tengo mensaje, yo no tengo mensajero tampoco. Ustedes no quieren recibir ningún documento, pues reciban una foto por WhatsApp y ya después que pase todo eso, entonces ustedes nos reciben la orden. Y así lo hicimos. Entonces, estamos trabajando hasta vía WhatsApp, estamos enviando documentos y él dijo, bueno, pues está bien. Entonces la secretaria le mandó vía WhatsApp la orden escaneada. Y que ahora mismo tenemos que aprender a confiar en los actores del sistema. Y realmente si una secretaria certifica y llama y tiene la constancia, pues los diferentes actores, pues yo creo que eso bastaría. Elizabeth, finalmente en este último minuto que nos queda, porque creo que vamos a tener que hacer varios programas más con ustedes en la orientación, pues que tú nos digas qué vamos a seguir nosotros haciendo desde el Poder Judicial y de manos de la Defensoría. Bueno, básicamente yo establecía lo que debíamos tomar en cuenta a partir de los próximos días, con estos 17 días más que tenemos, y no sabemos si se pueda prolongar un tiempo más, que eso va a depender mucho de la conciencia de los ciudadanos, que entendemos no hay conciencia, la gente está tirada a la calle, entonces eso está haciendo que se propague más este virus, lamentablemente. Pues seguir nosotros con los procesos, que esto no se detenga, y que sobre todo tomemos en cuenta precisamente la situación en que estamos y que no podemos actuar en base a un protocolo ya establecido, porque el estado de emergencia realmente no soporta la burocracia para la ejecución, sobre todo de las órdenes de libertad. No es posible que tengamos internos a nivel nacional
esperando la ejecución de una orden de libertad por un trámite. O sea, eso no se justifica porque estamos jugando con la vida de seres humanos. Bueno, gracias Elizabeth por acompañarnos desde tu hogar, desde la hermana provincia de La Vega. Nosotros a ustedes le damos las gracias por estar siempre ahí de 7 a 8 de la noche en este espacio Ni Más Ni Menos. El compromiso es a seguir aquí con Dalia Sin Rodeo. Mañana otra vez a las 7, Ni Más Ni Menos. Buenas noches.